a ser afectos y pasiones contemporáneas. Debo confesarle que en un primer momento hubo entre nosotros en la comisión científica una cierta discusión en torno al tema si convenía separar afectos y pasiones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sabes que estamos finalizando el número 93 de la revista La Cour du Désir, donde habíamos trabajado sobre este tema, y entonces también hemos encontrado exactamente la misma pregunta. Nos pareció al principio como una necesidad de diferenciar entre pasión y afecto. Pero si bien las pasiones fueron retomadas por Lacan, no podemos decir que se diferencian totalmente de los afectos, que no fueron cada uno de ellos tan listados como las pasiones en Lacan. Entonces habíamos pensado al principio como un conjunto entre emociones, afectos, pasiones. Incluso con la idea de titular la revista Emociones fuertes, afectos y pasiones. Pero al final nos pareció que no necesitábamos el término emociones. Y entonces yo fui a releer el seminario 10, donde Lacan habla mucho de todo esto, y donde él diferencia entre dos términos en alemán, utilizado por Freud, uno del cual relacionado con emociones lo define en francés como trouble, trastorno. No sé si es exactamente lo mismo en castellano, trastorno y trouble, porque se habla también de un trouble cuando uno se enamora, pero tipo disfuncionamiento de cierta manera. Y del otro lado, Lacan planteaba el término francés de émeute. Une émeute, no sé cómo se traduce al castellano, es como un... Emoción. No, para nada. Émeute es lo que pasa cuando... Cuando hay un trastorno de la gente, una multitud, digamos, como un sí, que tipo se motín. enfrenta... Tipo motín. Sí, émeute. Émeute populaire, por ejemplo. Hay muchas en la historia de Francia. Entonces tenemos de un lado trastorno, del otro lado émeute. Y Lacan enfatiza la diferencia, diciendo que si del lado del trastorno es más a considerar como algo que ocurre, del lado que se le ocurre a alguien, del lado de émeute es más activo, es más un principio activo que es mencionado. Estas dos vertientes nos permitieron descartar las emociones y quedarnos con les émeutes, que yo diría les émeutes subjectives, les émeutes en el interior del sujeto, como
entonces decidir de poner afectos y pasiones, si bien se les puede diferenciar juntos, de tal manera que el título va a ser afectos y pasiones. Nosotros también primó la referencia al seminario 10, en el sentido de que aquel afecto excepcional que es la angustia, la que nos orienta, la que nos engaña, uno no la puede considerar una pasión. No, sino que ocurre que podríamos en ciertos casos clínicos considerar que angustiarse es como una pasión del ser, y que cuando no hay más angustia hay como un vacío y una queja de pérdida de goce. Las dos perspectivas, la perspectiva continuidad entre afecto y pasiones y la perspectiva al contrario, discontinuidad y diferenciación, las dos son muy interesantes, pero al nivel de y quizás en las jornadas sería un tema de diferenciarlas, pero en la revista, como habíamos poco espacio para un campo que es enorme, hemos decidido de fijarnos en la lengua común, y en la lengua común se habla más de pasión. El afecto también es un término de la lengua común, pero viene de la psicología. O no es que viene de la psicología, porque eso es un error total, que acabo de decir. Se encuentra en Spinoza, entonces ya se hablaba de afecto en filosofía, pero el uso que hace la gente en el discurso del amo hoy remite más a al supuesto saber psicológico que a Spinoza y a la ética de los filósofos. Entonces nos hemos arreglado sobre el uso casi equivalente que hace la gente en la vida cotidiana, cuando se habla de algo que se le ocurre a alguien como angustia. Es nuestra orientación, la lengua común, y hoy en día en el discurso común se utiliza afectos con el acento supuestamente científico dado por la psicología, y pasión más del lado de la moral, pero más o menos la gente habla de las mismas experiencias subjetivas. Ese listado en su momento de las pasiones del alma de televisión, si hoy podemos agregar otras pasiones. A partir del principio del seminario, donde Lacan habla de 3 vías para orientarse. La primera siendo la vía del catálogo, la segunda se me ha olvidado, y la tercera, que es el método de la llave, la función significante, el significante como llave para entender, y él dice para enseñar, incluso no solamente en psicoanálisis, para enseñar en general. Entonces hemos hecho como al azar, de cierta manera, con lo que teníamos, con las respuestas que nos hicieron los colegas, un catálogo a la Borges, es decir, un catálogo sin criterio, de cierta manera, donde hay amistad, amor, cólera o rabia, donde hay vergüenza, odio, etc. Un montón. Y
al finalizar la revista me parecía que nos faltaba un montón. Y especialmente me apareció de repente que nadie había hablado de los celos, que es una pasión que podemos decir de orientación lacaniana, porque desde la pequeña frase de Sant Agustín, que la consigue y que traduce de manera distinta durante todo lo largo de su enseñanza, eso es absolutamente aquí. Y también hay un artículo maravilloso de Melanie Klein sobre envidia, que es una maravilla,